Muy bien. Muy buenas tardes. Hoy tenemos el gusto de contar con Concha Goñi Orayen, que ella es pediatra, jefe de sección de neonatología en el Hospital de Navarra, bueno, Hospital Universitario de Navarra, está en la UCI pediátrica y es vocal del Sindicato Médico de Navarra. Bueno, nos lleva a estar con ella. Muy buenas tardes, Concha. Buenas tardes, muy buenas tardes. Pues el hecho de que participó en un grupo de trabajo y análisis sobre la sanidad de Navarra, impulsado por la Asociación Navarra Pompaelo. Estuvieron no solamente como vocal del Sindicato de Médicos de Navarra, sino que también estuvieron de la Sociedad Médicos Generales y de Familia, Asociación Navarra de Pediatría, Sociedad Española de Atención a las Personas con Enfermedades Crónicas, Asociación Navarra de Médicos de Atención Primaria y el Colegio de Médicos. Bueno, creo Eso es, que, sí. Concha, hubo un consenso del colectivo médico de la Sanidad Pública de Navarra muy interesante y en el que abordasteis temas pues, que conciernen a la sanidad de Navarra y por lo tanto a todos los navarros, porque la sanidad de Sí. Navarra siempre ha sido pues, nuestra identidad. ¿Qué fue ese consenso que hubo entre todos los asistentes a esas jornadas? ¿Qué podrías destacar? En esa jornada, hombre, fundamentalmente los que nos reunimos fuimos profesionales médicos y desde ese punto de vista opinamos nosotros. Que luego pues hay otras muchas vertientes que influyen en la sanidad, que conciernen a la sanidad y que también, bueno, pues también tienen mucho valor, ¿no? No solamente nuestra, pero nuestra visión, pues también consideramos que, bueno, pues es algo importante y que tiene, bueno, pues para ser considerado, ¿no? Tiene valor para ser considerado. Que después de valorar, discutir y pues llegamos a una serie de consensos en los que fundamentalmente consideramos que se necesita mejorar y adecuar esta sanidad que tenemos a los tiempos en que vivimos. Llevamos con este esquema y este sistema sanitario desde los años 80 y hay ya muchas cosas que mejorar y que actualizar. Está quizás demasiado encajonado todo y demasiado estructurado, sin capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de los ciudadanos realmente. Y eso fue uno de los puntos fundamentales que consideramos, que los políticos deben negociar, deben consensuar, deben valorar qué se necesita, qué sanidad necesitamos, una base fundamental que nos une a todos y a la necesidad que tiene el ciudadano y el navarro para tener una buena sanidad. Y no pueden ser soluciones ni compromisos a 4 años, porque al final eso es pues, muy cortoplacista y de esa manera no se consiguen soluciones definitivas o a largo plazo que puedan mejorar de verdad la sanidad. Eso es lo fundamental y al final los políticos son los responsables, los que deben decidir cuánto se gasta en sanidad, cómo se debe estructurar, o sea, una base fundamental. Eso por un lado. Y luego debemos adecuar lo que es el servicio sanitario, lo que es la sanidad a los pacientes, a los ciudadanos, que es independientemente de otras cuestiones. Y para eso pues hay que adecuar muchas cosas. El, el médico debe, bueno, después de muchos años de formación, de preparación, no es un trabajador más, hay que cuidarlo y al final es el que lidera el- mm, la obra sanitaria o el Hombre, y acto además muchos, sanitario.
y al final el paciente llega al médico pues para que le diagnostique, le oriente en su problema y le dé una solución a ser posible. Claro, Y es que además, eso, Concha, disculpa que el sí, médico, que es el que llega y al que necesitamos todos, independientemente de sí, los ingresos económicos de cada uno, eso independientemente es, del rico o pobre, sino que allí está el médico eso es, para cualquier ciudadano. Sí que eso se es. ha hecho bastante hincapié en que el deterioro de la sanidad, si se puede llamar deterioro, que pues sí, vemos que en la valoración ciudadana, hablando de Navarra, pues sí que ha bajado bastante desde el 8 y pico que hemos tenido cercano Sí. al 9 en lo que es la valoración ciudadana navarra, pues ha bajado bastante, ¿no? Por lo menos hemos dejado ya ese 8, en fin. Parece que todo tiene que ver con el coronavirus. Sin embargo, comentabais y has comentado que es que se Mm, está con un sistema desde los años 80, con lo cual no claro. solamente es el coronavirus, ¿no? Mm. El coronavirus ha puesto de manifiesto y muy en evidencia pues una serie de carencias que teníamos, pero coronavirus, pues sí, seguimos teniendo coronavirus, pero la gran epidemia ya ha pasado y seguimos teniendo cada vez pues más problemas y las listas de espera cada vez están más disparadas y a pesar de lo que se intenta solucionar, pues tampoco se consigue disminuir esas listas de espera. El médico de familia de tu centro de salud, que toda la vida hemos tenido como referencia médica en la comunidad, la atención primaria que teníamos, eso ha desaparecido. Ya no, muchas veces, bueno, pues ya muchas poblaciones ya no tienen casi ni médico y ya tú tampoco vas al centro de salud y va cambiando, pues cada día tienes un médico porque no hay otra opción, o sea que pues hay traslados, hay acoplamientos, la población médica se está jubilando, entonces, bueno, la referencia de tu médico se ha perdido. Y es por, bueno, pues las nuevas circunstancias y también porque Navarra se está quedando sin médicos. Navarra ya no es Claro, atractiva para sí. que vengan los médicos. Eh, Dedicamos mucho a sanidad en esta comunidad, pero sin embargo eso no está ayudando, ese gasto no se está dedicando al profesional médico. El resto de profesionales de la comunidad, enfermeras, auxiliares y demás profesionales médicos, sanitarios, están, son de los mejor retribuidos de todas las comunidades y sin embargo los médicos somos de los peor retribuidos en el resto del país, con respecto al resto del país. Entonces, eso hace que nuestros compañeros médicos no quieran venir a esta comunidad. Y luego, una vez que vienes a esta comunidad, pasas a ser funcionario, con lo cual dejas de ser estatutario y ya no puedes trasladarte por el resto del país. Con lo cual, eso también es un hándicap muy importante a la hora de pensarse el venir a esta comunidad a trabajar como médico. Eh, por otro lado, cada vez entre las jubilaciones, los médicos que se van, los que no quieren venir, los que están, cada vez están más sobrecargados y cada vez sus condiciones de trabajo son peores. Con lo cual, pues menos ganas tienen de venir. Las condiciones de trabajo de todos los que trabajan alrededor de las de nuestra comunidad eh, trabajan en mejores condiciones, con lo cual los profesionales se van o los residentes que terminan, pues también encuentran mejores condiciones, con lo cual pues también se van, aunque vengan a formarse esta comunidad, terminan marchándose, no se quedan. Y luego el trabajo del médico no solamente es el atender a pacientes y el resolver una serie de problemas, sino que también, bueno, pues tienes que dedicar tiempo al estudio, tienes que dedicar tiempo a investigar, bueno, a hacer docencia, porque forma parte de nuestro trabajo. Y si estás muy sobrecargado viendo pacientes, pues no puedes dedicar más tiempo a lo demás o lo tienes que hacer en tu tiempo libre y a costa de tu familia y de tu propia vida. Entonces, bueno, pues las nuevas generaciones tampoco están dispuestas
hacerlo bueno, y de los profesionales más mayores, pues tampoco, cada vez están más cansados, más sobrecargados y tampoco, pues necesitas tu tiempo libre para descansar y para vivir un poco Claro. la vida. Pero Entonces, el no. problema entonces es, entre muchos, la gestión, la política. Bueno, pues lo que decimos, cada 4 años cambian los gobiernos, pues pasa como en educación y cambia todo. Yo creo que igual que tanto se pide en educación, pues en sanidad también se tenía que pedir una gestión, una política encaminada de verdad, pues a una sanidad buena, equitativa, Sí. equilibrada, con médicos, todo. Pero quizá también yo creo que en la sanidad a veces el usuario o el paciente igual somos demasiado exigentes, ¿no? No sé, buscamos en la sanidad que nos vayan a arreglar todo, que el médico tiene que decir lo que yo quiera, lo que yo diga, cuando yo quiera. Y me parece a mí, quizá como médico, pues podrás decir lo contrario, pero quizá también esto tiene que ver pues con las agresiones incluso que estáis sufriendo, ¿no? Últimamente eh, se está haciendo mucho hincapié en este tema, o sea que también es algo que concierne al propio paciente y al propio usuario, ¿no? Sí, claro, queremos que se nos solucione todo rápido, que se entienda nuestro problema, que bueno, pues si vengo con un problema me lo tienen que solucionar. También esa es la cultura que tenemos un poco, ¿no? Lo que se ha extendido, que yo si tengo un problema me lo tienen que solucionar, quien sea, y rápido y bien. Y claro, hay muchas veces que hay cosas que no se pueden solucionar tan rápido y tan bien como el usuario pueda considerar, ¿no? Y luego, claro, el tener que esperar, nos han vendido desde hace tiempo que no tienes que, pues, antes de tomar nada, antes de nada, pues vete al médico, acude al médico, vete a tu centro de salud. Claro, al final eso es lo que se nos ha insistido también un poco. Entonces, claro, ahora ya no hay ni tiempo para, o sea, al haber muchos menos profesionales, los profesionales que quedan tienen poco tiempo para atender. Entonces, claro, hay muchas cosas que podrían evitarse. Si tuviéramos una buena atención primaria, en atención primaria no solamente se resuelve el problema médico cuando tú tienes un problema o una enfermedad, sino que la base fundamental es la prevención y el hacer campañas de prevención, de hábitos saludables, de dieta saludable, de ejercicio, de muchísimas cosas, de control de diferentes patologías que puede hacer el ciudadano y que puede responsabilizarse y puede, con una serie de cuidados y de guías, eh, realizar. Y eso disminuye la visita a los centros y disminuye la demanda Claro, es que es y la sobre todo puerta, la claro. racionaliza y te ayuda a ti a lo que decimos tanto, ¿no? A empoderarte y a ser responsable con tus problemas y con tu enfermedad. Y luego hay diferentes profesionales pues que pueden hacerlo, que pueden hacer eso con una serie de guías, con la enfermería y tiene un papel muy importante, Ujú. pero con la estructura que tenemos y el sistema que tenemos hoy en día, pues tampoco se facilita esto y sobre todo que no hay suficientes profesionales para poder llevarlo a cabo. Y eso pues también agrava la situación del descontento de la población bueno, pues, y del aumento de las agresiones. Y eso, bueno, pues está creando verdaderos problemas a muchos compañeros. Sí, porque además está creciendo la población en Navarra. Si crece la población, crece más lo que es la utilización de la sanidad, o sea, es el pescado que se muerde la cola, que se Sí. necesitan Ujú. profesionales y que efectivamente hay que cuidarlos, ¿no? Porque si no se Sí. cuida al profesional de cualquier tipo de trabajo, pero más en la sanidad. Sí, Y luego la pues atención primaria es que, como bien dices, es la puerta de entrada a la sanidad. sí. Lo que Ujú. comentabas, ¿no? Del estudio, la investigación, que no solamente es atender al paciente en la consulta, pues en atención Sí. primaria Ujú. también hay que prepararse, porque sería, creo, una forma como de
que las derivaciones a los especialistas estén como mejor cualificadas o mejor, me parece a mí, ¿no? Como puerta de entrada, con lo Sí, cual sí, se necesitan más profesionales, es claro. muy importante, sí. Fíjate, como un dato así aislado. La atención primaria, una buena atención primaria, un buen funcionamiento de la atención primaria reduce la mortalidad de la población en un 30%. Es una Fíjate, pasada. Sí, sí. Sí, increíble. porque no solamente es importante tener aparatos muy buenos y resonancias muy sofisticadas y, bueno, el paciente tiene que tener una sospecha diagnóstica y poder llegar a tiempo para que ese aparato maravilloso le pueda diagnosticar su problema y se trate a tiempo. Y ahí la primaria es vital y es fundamental, sí, sí. Y Claro. sobre todo, pues para todo lo demás también, sí. Ujú. Y en cuanto a lo que es la estructura, quizá, no sé, la estructura cómo debería eh, estar encaminada, o bien a una estructura con menos gestores y que gestionen bien, que no sé, que piensen más Eso en sería maravilloso. Eso sería maravilloso. Hombre, realmente una empresa, cuando quieres que funcione, buscas buenos profesionales. Y si tienes un buen director, un buen gerente, un buen... Y si además son profesionales formados bien y formados en gestión sanitaria, tiene que ser sanitaria, porque no tiene nada que ver una empresa habitual, ¿no? Y lo que es la salud, la empresa de la salud, o sea, un sistema de salud, pues es muy peculiar. Y claro, el producto es la salud de la población. Y eso, pues cuantificarlo y verlo en números, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, esa gestión sanitaria existe y los profesionales existen. Entonces, bueno, eso haría que funcionara mucho mejor y eso también al hilo de que, bueno, pues esa sanidad debería ser prevista a 15, 20 años, lo que necesitamos, ¿no? En salud. Y para eso necesitas profesionales, sí, que hagan, bueno, pues el trabajo más de campo, ¿no? Ha Si habido no, momentos en los que se solía más o menos discutir o por lo menos poner encima de la mesa si la persona o bien el consejero de sanidad o bien el gerente debería, más bien el consejero debería ser médico o debería ser economista. Allí siempre ha habido como una especie de, bueno, opiniones, ¿no? Como médico y como vocal del sindicato médico, no sé, ¿qué te gustaría o qué sería mejor a la hora de poder gestionar? Una persona que sepa de economía y que, por lo tanto, pueda tener como más idea de lo que es la gestión en cuanto a estructuración, en cuanto a todo, o bien que conozca la medicina. Como opinión personal, si puedes darla, ¿eh? sí, yo personal, sí es muy personal, ¿eh? Porque al final esto, eh, yo considero que el gestor, claro, el consejero forma parte de un gobierno y al final, bueno, pues cada gobierno pues tiene su orientación, tiene sus ideas, tiene bueno, su manera de trabajar, pero, pero claro, todo lo que pero eso a grandes rasgos, ¿no? O sea, puede ser una filosofía o decirlo en general. Pero luego lo que es el trabajo, lo que es el manejo de sanitario, de toda la estructura sanitaria, hay que tener unos conocimientos profundos de sanidad, desde luego. Y si es un médico, pues, pues sí, pues mucho mejor. Pero también ese médico debe estar muy bien formado, debe estar muy bien formado en gestión, porque si no, pues no, por muy buen médico que sea, si no tienes una sólida formación en gestión, pues probablemente no lo hagas tan bien como se debería hacer, ¿no? Con tanto, no vas a tener tantos recursos
para hacer todo lo que hay que hacer o todo el trabajo que implica, ¿no? Una responsabilidad de ese tipo, pienso yo. Porque hablábamos al principio que muchas veces los gestores o los políticos achacan el deterioro pues al coronavirus que hemos sufrido. De hecho, cuando empezó se llamó crisis sanitaria, que dices, Dios mío, si todavía no ha empezado y se llama crisis sanitaria. Pero bueno, han achacado a esto. También en salud mental, pues se ampliaron muchísimo la demanda, todo pues por los problemas que conllevó estar más de 3 meses metidos en casa, en fin. Sí, Pero sí. también lo que tiene que ver el tipo de política o de gestión en salud mental, por ejemplo, pues yo no sé si puede ser por quitar lista de espera o por reducir, porque al final no se reduce, pero se pasa, no sé si es ideología o forma de hacer, en vez de estar con el paciente, ir hacia la colectividad. Pues venga, vamos a hacer pues como alcohólicos anónimos, ¿no? De ese estilo. Y claro, te encuentras con un paciente que dice, hombre, pero es que yo no quiero que me atiendan, ni menos en salud mental, en un tipo que no sé si tiene que ver o no con el tipo de política o de idea que se puede tener con la sanidad. ¿Qué es mejor, que el médico esté con el paciente o depende, bueno, es que eres de Claro, todo pediatría? depende. Al final, lo que comentábamos un poco, ¿no? Hay pacientes que, o sea, cuando tú tienes un problema para que te atiendan en salud mental, pues los profesionales tendrán que valorar qué es lo que necesita ese paciente y luego habrá temas o problemas como más livianos o más, pues de adaptarse a una situación como fue la pandemia, ¿no? Que supuso pues para muchísimas personas un choque en la vida y un problema. Y bueno, también hay que saber orientar pues, a cada persona qué nivel tiene de, o de angustia o cuál es el problema que de verdad le afecta y qué solución hay que orientar, ¿no? Que habrá, pues podrá haber gente que en esos grupos de trabajo liderados por el psicólogo, quien corresponda, y puedan tener solución, pero habrá otros que no, que tendrán que ser derivados pues al profesional, al médico y que hagan su trabajo, porque claro, no todo se puede meter en el mismo saco. Y eso es lo fundamental, el saber orientar diagnósticamente y orientar a cada individuo a lo que necesita. Si necesita un tratamiento psiquiátrico, si necesita una terapia de grupo, lo que necesite. Y esa labor, pues lógicamente, la tiene que hacer un médico. Y en este grupo de trabajo en el que estabais representantes de todas las Sí. asociaciones, en fin, médicas, eh, ¿qué consenso hubo? ¿Cuál es el principal problema al que desde los gobiernos o desde el gobierno de Navarra en concreto, que es en lo que estamos, eh, cuál sería el problema principal en el que se debería, iba a decir meter mano, pero bueno, el que se debería solucionar? Si son los profesionales, ¿cuál sería el principal problema en el que se llegó a un consenso? Hombre, los profesionales son muy importantes porque si no tenemos profesionales, pues no podemos solucionar gran parte del problema. Eh, las condiciones de los profesionales tienen que ser buenas y sobre todo deberían ser pues mucho mejores que las de los demás en una época en la que todas las comunidades están compitiendo por atraer a los médicos a su hospital o a su comunidad o a su centro de salud. Nosotros tendríamos que estar pegándonos para mm, tener las mejores condiciones para que esos médicos, en vez de decidir ir a otra comunidad, se vinieran a la nuestra. Y las condiciones que tienen los que trabajan en Osakidecha o en Aragón o en La Rioja, pues son mejores que las nuestras. Entonces, por no hablar de otras comunidades, entonces tendríamos que estar ofreciendo lo mejor para tener profesionales. Y partiendo de eso, pues intentar trabajar y hacer las cosas eh,
de consenso con los responsables, porque al final, bueno, pues hay centros de salud que necesitan trabajar de una manera, otros necesitan, pues no es lo mismo un centro de salud en la ciudad que uno rural. Entonces, bueno, pues ahí debería haber pues una autonomía ayudada lógicamente por la administración y para que cada centro pudiera funcionar pues lo mejor posible, como por ejemplo, ¿no? Entonces, necesitamos profesionales, necesitamos buenas condiciones para esos profesionales, pero también hay que contar con esos profesionales a la hora de organizar, a la hora de gestionar, a la hora bueno, pues plantear posibles soluciones, porque, bueno, pues si se piensa en una serie de soluciones para la situación actual, pero no se cuenta con el profesional, pues muchas veces lo único que hacen es sobrecargar o liberas a un profesional, a un médico y recargas a otro. Entonces, bueno, que hay que contar con los médicos para intentar solucionar o poner soluciones a esta situación. Sí, Vale, pues entonces, no sé, por resumir de alguna manera, sería contar con más profesionales, podríamos decir sí, aumentar plantilla, pero claro, sí. que las condiciones sean las apropiadas para que haya un efecto llamada, porque ya comentabas Eso es, cómo sí. los médicos están yendo por las condiciones que hay, ¿no? Ujú. Y contar con los profesionales, algo que me parece pues muy bien, incluso hasta a la hora de hacer una consulta, o sea, que es el médico el que está allí, quiero decir que hay que contar con todo, ¿no? A la hora de gestionar y que no se haga para 4 años. Yo por lo menos Sí. con ese resumen me quedo, pero no sé si puedes Y hay que añadir buscar algo. soluciones, a ver, tenemos que buscar soluciones también, no enquistadas y encuadradas en lo que tenemos hoy en día, en la estructura que tenemos hoy en día, sino que hay que, bueno, pues hay que ser valiente y hay que buscar soluciones pues, originales y utilizar las armas que tenemos, la informática y todo eso para facilitar el trabajo de los profesionales. O sea que, y habría que adaptar también pues las armas la estructura que tenemos administrativa para que funcione mejor todo y hacerlo no despacio porque es todo como muy lento, es una rueda que parece que no se puede cambiar nada, ¿no? Pues habrá que los tiempos van muy rápido. Entonces hay que trabajar para que sea todo más ágil y se facilite más el trabajo de todos. Claro, claro. Sí. Que Pues en otros sitios ya lo hacen, o sea que es posible hacerlo. claro. Pues a ver Sí. si se escucha un poco más y bueno, pues desde todas estas asociaciones y desde el propio sindicato médico, pues que se vaya contando, ¿no? Que además, sí, en definitiva es bueno también para el político al que le toca, porque irá mejor todo. O sea que, no sé. Eso pensamos nosotros, pero no parece tan fácil, ¿verdad? Pues Concha, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos Gracias a y ti. a ver si Un placer. podemos en poco tiempo pues tener otra entrevista y que podamos decir, "Ay, mira, se ha ido mejorando en esto". Ojalá, Parece ojalá. que incluso los ciudadanos empezamos a llegar al 8 otra vez, a ver, pero A ver si. muchísimas Sí, para gracias. todos, para los profesionales y sobre todo para los ciudadanos, sí. Que somos los que necesitamos una buena salud. Pues sí, hasta luego, gracias. Muchísimas gracias, Nieves. Un placer.